Está con nosotros Alonso Millán, autor español vivo, con más obras estrenadas. Dedicamos un tiempo al teatro todos los miércoles y más días de la semana, pero especialmente con Alonso Millán todos los miércoles. Hoy quiere hablarnos de una figura que nos abandonó, Eugenio Suárez, de la que se ha hablado poco en los medios de comunicación, pero antes, por favor, esa amiga tuya, ¿qué dice? ¿Por qué mal mete? ¿Por qué piensa que yo no te quiero a ti? Juanjo? ¿Qué te dicen? ¿Que no Pues te mira, sí, quiero? que vamos a dejar un poco aparcada hoy lo de la sociedad de autores porque estamos en que prácticamente moría Moreno Torroba y le sucedía yo. Pero bueno, esto vamos a dejarlo para otro día porque ha sucedido un suceso que merece atención. Ha habido un periodista que en España en la posguerra tuvo un auge tremendo y un éxito memorable. Es decir, este periodista ha muerto el día 30 de diciembre, o sea, ha acabado el año justamente con su muerte. Yo figuro que está arriba con los periodistas de estos de casta y que han hecho tanto por el periodismo de este país. Yo conocí a Eugenio Suárez cuando acababa de fundar el periódico El Caso. El Caso fue una cosa insólita porque había acabado esa censura de prensa tan bárbara y Fraga había hecho una libertad que consistía en que no había censura previa, porque antes los periódicos tenían que pasar la censura antes de salir publicados, censura diaria. Bueno, y ahora ya no había, y recaía toda la responsabilidad de los directores de los periódicos, que son los que se sentaban en el banquillo al no haber censura previa y se llamaba que secuestraban el periódico o la revista. Yo hice un espectáculo en La Fontana, que duró 10 años, por cierto, en esa época, en que uno de los golpes, de los gags que había en la comedia, era cómo compraba la gente los periódicos en este país, en un puesto de periódico. Y uno de ellos, llegaban unos tíos como de la ETA o algo así, con unas capuchas y demás, y secuestraban el Sábado Gráfico. Eso no tendría importancia si no fuera porque el público lo aplaudía a rabiar y claro, Eugenio se le cayó la baba cuando fundó El Caso, porque tuvo la habilidad de fundar El Caso en un momento en que no se podían los periódicos hablar de sucesos. Era imposible. En España no se mataba a nadie. ¿Ah, No, no? no, no, no se mataba. Y entonces estaba prohibido. Y entonces Eugenio le dan la exclusiva. Eugenio venía de la prensa del movimiento, Sí. porque él hizo la guerra, naturalmente. Era muy amigo de Eugenio Suárez, de Eugenio Montes, por eso yo conozco a Eugenio Suárez. Eugenio Montes era también gallego como él y era un escritor fabuloso, académico, y también venía de lo mismo, de esa derecha franquista, y que había ganado la guerra, y naturalmente tenían esas prebendas de que el régimen compensaba, ¿verdad? Bueno, y entonces Eugenio, ya cuando ve aquello de La Fontana, ya congenia conmigo, yo me llevé estupendamente con él, y hace una revista, porque Eugenio todo lo que ganaba con el caso lo invertía en medios de comunicación. Entonces, lo primero que hizo fue Sábado Gráfico. Mejor dicho, antes hizo cine en 7 días, Qué en barbaridad. cual a mí me dio la tercera página y estuve como 4 o 5 años colaborando en Cine en 7 días, que era la única revista que había dedicada al cine. Luego fíjate todas las que ha habido, pero la primera era Cine en 7 días. Y luego hizo Sábado Gráfico, que era una revista que se puede decir que era el antecedente de Interview. Es decir, que era una prensa politizada, denuncias de las cosas de las corruptelas que había en el país. No actualmente nada del gobierno, porque entonces estaba la dictadura y no se podía hacer eso, pero en cambio sí de la empresa privada. Sí, y Eugenio tuvo un cierto éxito, como tuvo un éxito el caso sensacional con la muerte de Jarabo, que fue un tío que tú habrás oído nombrar, que mató a no sé cuántos en su casa. Bueno, para que un periódico, para que usted lo sepa, para que un periódico tenga éxito, lo principal es la distribución. Eso es lo principal en cualquier distribución propiamente dicha para un periódico. El caso llegaba a todos los pueblos de España. Era una cosa tremenda. Lo del caso era memorable porque todo el mundo hablaba del caso en las revistas, en las novelas. Eh, Sí, además se quedó el término, yo lo digo y claro, cuando hay gente joven, tú el caso no lo has conocido, no lo has oído hablar, No, Irene. no, Y no, no. entonces muchas veces digo, vas a salir en el caso y me Eso es. miran como No, diciendo, no, ¿de de qué eso, habla? Pero se eso decía ya eso. quedó en el ámbito de la gente porque la verdad es que todo el mundo leía el caso, porque era el único periódico que hablaba de los muertes o los crímenes que ha habido en España. Pero el régimen no quería que hubiera ni sucesos en los periódicos. Bueno,
Eso es la anécdota divertida de este asunto. Ganó muchísimo dinero con el caso, pero lo invirtió todo. Pues mira, que yo recuerde, Sábado Gráfico, que es la revista que tiene entonces más éxito, ahí hay 4 personas que empiezan en Sábado Gráfico. Uno es Antonio Gala, que ya había estrenado Los Verdes Campos del Edén con José Luis Alonso. Otro, Anillos para una dama, que ya había estrenado Antonio Gala, que para mí es la mejor comedia de Antonio Gala. Es maravilloso. Otro que entra llamado por Eugenio es el nieto de Muñoz Seca. Usía. Usía. Menos mal que está bien, es que cuando me preguntas si, así tan rápido... Sí, Usía, por si usted no lo sabe, aparte Sí. de ser nieto de Muñoz Seca, es un poeta satírico estupendo. Es lo mejor que hace Usía, fíjate. Y publicaba, estamos hablando de aquellos años que éramos todos jovencísimos, publicaba un poema semanal, que por el periódico El Sábado Gráfico era semanal, y tenía mucho éxito con su poesía satírica, que en España ahora mismo hay muy pocos poetas satíricos. En la leyenda española siempre ha habido poetas, pues de Quevedo, fíjate, a último... Bueno, pero Usía ahora no hace poemas satíricos, no sé por qué, se dedica a los artículos periodísticos, Sí, los como todo el libros mundo también. sabe. Antonio Gala está retirado del teatro, pero en cambio sigue escribiendo un artículo diario en El Mundo, o sea que sigue en pleno apogeo. Y luego otro periodista notable que había entonces, que empezaba con nosotros, era Antonio Olano. Antonio Olano también escribía, que es otro periodista que no se ha hecho demasiada justicia con él, porque escribía estupendamente. Tiene unos libros de pintura, y sobre todo Antonio tenía un conocimiento de toda la gente del toro, de la pintura, del cine, del teatro. Era un tío maravilloso, y luego, puesto a escribir, eran de estos periodistas que se hacía él solo la revista, con distintas firmas, pero se hacía solo, te hablo de cine en 7 días. Si hacía solo la revista, yo me quedaba pasmado, porque cuando iba a la redacción en un día, él se hacía la revista Y luego entera. estuvo muchos años en el Alcázar, en el diario Alcázar, ¿no, Antonio, o no? Sí, me parece Yo que creo sí. que sí, porque a mí me Sí. suena leer su Y luego ha firma. colaborado en todo, en televisión, en radio, Mm. Antonio, que también este año murió. O sea, quiero decirte que... Y claro, éramos todos muy jóvenes, y eso te indica del olfato que tenía a Eugenio, en que ya contrató a esta gente para el Sábado Gráfico. Yo ya estaba en Cine en 7 días, Sábado Sí. Gráfico. Hace otra revista que se llamaba Velocidad, que era una cosa dedicada al mundo del motor. Y luego saca una revista de humor en la que colaborábamos todos, que era El Cocodrilo. Ujú. No tuvo mucha vida, como todas las revistas de humor, exceptuando La Codorniz. La segunda parte tampoco tuvo mucho, pero la primera sí tuvo éxito. La revista de humor, ahora está una que prácticamente no es humor, es otra cosa, que se llama El Jueves, Sí. que es la que ha quedado, pero ya es otra cosa, otra clase de humor, es un humor político absolutamente, y lo que era principalmente La Codorniz es que era blanca como la nieve, era teatro, era humor puro, y tuvo tantísimo éxito en España, como sabes. Te hablo de aquella época. Entonces, Eugenio, yo le conozco cuando él viene a ver La Fontana, que casi todas las noches, La Fontana había un restaurante también, y ya cenábamos habitualmente Eugenio Montes, Eugenio Suárez. Eugenio Montes, tengo que decir que es uno de los que escribió la letra del Cara al Sol, en La Ballena Alegre, con José Antonio, con Sánchez Mazas, etcétera, y Eugenio Montes. Quiero decirte que, como era, yo era una gente estupenda, sobre todo en cuanto a cultura, y daba gusto hablar con ellos. Yo ya entonces ya me llevaba muy bien con la gente mayor, porque yo siempre he sido, es verdad, yo siempre he sido un joven, pero de gente mayor, de café, de sentado. De Por eso no aprender. son nunca ejercicio ni esas cosas que ha hecho la juventud, porque yo he sido siempre un viejo. Sí, sí. ¿Qué cosas dices? Y me han gustado siempre las mujeres mayores, no me han gustado las chicas jóvenes, casi nunca. Eso yo creo que he salido ganando. Bueno, como te contaba, en aquella época, que era una época que no había tertulia, que había tertulia precisamente, no radiofónica ni televisiva, sino tertulia de los cafés y todas esas cosas, daba gusto la gente que uno iba como un aula a escucharlos, pues en la época que te estoy hablando. Naturalmente, cuando te decía antes, se faltaba la censura, el director que se sentaba en el banquillo, Eugenio siempre tenía a mano 5 o 6 directores para sentarlos en el banquillo cada vez que había un problema. Salió adelante muy bien, perdió dinero con todas las publicaciones, perdió dinero salvo con, naturalmente, el caso daba para todo. Vivía estupendamente, era un periodista maravilloso, tenía una pluma estupenda y un sentido del humor maravilloso. Yo tuve 10 años de gran amistad. Con Antonio Olano estuvimos en Roma, un homenaje que le hicieron a Alberti.
en la Galería Rondanini, una galería muy famosa que hay en Roma. Entonces fuimos con Olano, Eugenio Suárez y yo. Y ahí conocí a Alberti, ¿verdad? Y quiero decirte que esto me acordó ahora mismo cuando estoy recordando a Eugenio con muchísimo cariño. Yo hacía por lo menos 20 años que no sabía nada de él. Sí tenía conocimiento de gente, amigos en común, que me contaba sobre todo que de cabeza estaba estupendo. Él escribía en El País últimamente, pero ya te digo, no fue el trueno aquel que fue en los años 70, el impacto que tuvo naturalmente el caso, pero que Eugenio recogió todos los beneficios del caso para hacer unas revistas que estaban muy bien y que sacó a la gente joven más importante culturalmente que había en el país. Sí, de Con mi excepción, hecho, claro. hemos recuperado, hay muchos artículos, si ponen en Google Eugenio Suárez, pero uno, por ejemplo, del País, del 31 de diciembre de 2014, que titula "Muere Eugenio Suárez, la pugna incesante por el mejor periodismo". Y en los subtítulos dice: corresponsal en Hungría durante la Segunda Guerra Mundial, fundó el semanario El Caso, Sábado Gráfico y una veintena de medios, de los que nos estaba hablando ahora mismo Juan José Alonso Millán. Y dice que era, pues eso, el editor genial y que la historia del periodismo español durante la segunda mitad del siglo XX resultaría incomprensible sin contemplar la obra y la figura de Eugenio Suárez Gómez. Falleció a causa de una enfermedad pulmonar a los 95 años en el Hospital San Agustín de Avilés, en la medianoche del lunes me 30 alegro de haber diciembre. coincidido en esas notas del País, aunque yo podía hablar más largo y tendido como he hecho aquí, y muchas más anécdotas te podía contar, como lo de Alberti, que pasaba en aquella época. Por supuesto. O También sea dice... que si este fue corresponsal, Ah, tenía mira, 20 años, o Juanjo, cosa así. nos dicen en Twitter que no hemos hablado de La Gallina Ilustrada. ¿Fue otra publicación también? De él no. No lo sé, es que Yo no hay... conozco. Esa yo no la conozco. La Gallina Ilustrada. Había nacido en el año 19 en Daimiel, donde su padre ejercía como médico. Su familia se trasladó al poco a Madrid. Dice que pasó la adolescencia junto al Retiro, en un domicilio de la calle Antonio Maura, y que siempre tuvo un espíritu inquieto y transgresor. Con 16 años, Eugenio Suárez se hizo falangista, José Antoniano. Se definía entonces hasta que el decreto de unificación dictado por Franco en abril del 37 para someter a tradicionalistas, monárquicos y falangistas al llamado Movimiento Nacional le hizo distanciarse del régimen de Franco. En fin, eso dice El País, eso no dices tú que no, ¿verdad? Pues No, tú fue un dinos lo hombre, que tú fue dices, un a mí me hombre del gusta. movimiento. Yo me fío lo que dices tú. Fue un hombre del movimiento, hombre. ¿Qué pasa? Que escribió en El País. El darle la exclusiva del caso Sí. ya te da idea de que fue un hombre protegido de alguna manera por el movimiento. Eso pienso yo, pero luego él escribió en El País, ¿no? Últimamente, ¿eh? Claro, entonces los del País, digamos, como que le salvan de esa Sí, convivencia con Franco porque había escrito con ellos, pero... Yo te digo a ti, tanto Eugenio Montes como Eugenio Suárez eran unos hombres del movimiento absolutamente, claro. Por eso a él le dan la exclusiva del caso. También nos hablan de la revista Chesterton. Chesterton, sí. Ah, que la gallina estaba dentro de Chesterton. Eso es. Esa sí es una revista estupenda. Chesterton, pero duró muy poco. Duró poquísimo. Yo iba a escribir en ella, pero cuando iba a escribir ya no tuvo dinero para seguir adelante. Y era una revista de humor maravilloso, de humor muy bien escrita. Y está muy bien eso, pero eso hace 5 años o algo así, nada más. En Twitter nos lo dice, además, dice que es una digna heredera de la codorniz, según Ángel Rodríguez. En Twitter, nuestro Twitter, por cierto, ¿cuál es, Irene? Pues es @esdehistorias y ahí nos pueden seguir porque siempre comentamos el programa, colgamos fotos de nuestros invitados y bueno, pues eso, nos siguen en @esdehistorias, ¿vale? Importante. Bueno, Por ha supuesto quedado que que sí. en este programa sí hemos dedicado unos minutos a la memoria de Eugenio, que ya te digo, fue un periodista de raza. Sí, y vamos a hacer más cosas, porque vamos a buscar más información y vamos a hacer un semblante de él que nos viene muy bien a todos. Mira, comentaba al principio del programa que también está hoy Teresa Novillo con nosotros, que está estudiando periodismo, Irene, es que estas es cosas, periodista, vamos, y que a mí en la carrera no sabemos. Claro. No sabemos. han contado. Bueno, como por ejemplo, que se para el coche, que la batería nos falla. Oye un poco nuestro programa, Irene. Pues sí, porque nosotros todos los días recomendamos Mighty Jam. Una solución además muy económica porque no llega a 60 euros, 59,90. Lluvia, frío en carreteras solitarias o aisladas. Vamos con prisa o alguna cita o gestión y
no arranca el coche. Pues Mighty Jam es muy fácil de utilizar. Lo conectan a la toma del encendedor, giran el interruptor y se arranca el coche. Sin gastos de envío, con la garantía de buena compra. En 24-48 horas lo tendrán en su domicilio. 902 78 76 28. 902 78 76 28. Tenemos sorteo, pero vamos con una música muy bonita que nos va a anunciar este sorteo.